No, bien. ¿Alguien la escuchó alguna vez? En análisis, bien, perfecto. Perfecto, porque es una palabra justamente, como bien dice Fabricio, que viene de las matemáticas. ¿Sí? Vieron que hay muchas cosas, acá me refiero a la informática, a eso me refiero con acá, que vienen de la matemática. ¿Sí? O sea, se puede decir de alguna forma que la informática, si bien es una ciencia muy nueva, muy joven, tiene menos de 100 años, bueno, está basada en, no, no es que esté basada, digamos, hereda muchas cosas de la matemática. ¿Sí? ¿Correcto? Bien, entonces, como bien dijo, creo que era Fabricio, sí, la palabra recursividad, obviamente, o recursión, ¿sí? Viene de matemática, viene de análisis, ¿sí? Pero lo usamos en informática, ahora vamos a ver para qué, ¿sí? Pero bueno, como esto viene de la matemática y como dijimos, hay muchos elementos en informática que son, no diría por ahí heredados, pero que vienen de la matemática, ¿sí? O sea, están basados en la matemática. Vamos a ir a un ejemplo matemático que obviamente es clarísimo para todos ustedes, porque aparte es matemática elemental, matemática de escuela secundaria, eh, pero bueno, que todos lo van a entender muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces, pasemos a la diapositiva número 2, donde aparece algo que todos conocemos, que es el factorial, ¿correcto? Todos conocen el factorial, ¿sí? No hace falta análisis para eso, ¿sí? Bien, ¿qué es el factorial? Te iban a la matemática, ¿eh? ¿Qué es el factorial? ¿Qué es el factorial, chicos? Matemática. Esto es matemática, no es informática. Por ahora, esta partecita. Un producto, digamos, está bien, o sea, a ver, se define mediante un producto, ¿no? Pero en realidad podríamos decir que es algo así como una función, ¿sí? O sea, yo entiendo lo que quisiste decir, se define con un producto, es cierto. Uno dice factorial, se imagina uno por 2 por 3 por 4, correcto. ¿Está bien? Pero en realidad es una función matemática, es una función a la que yo le paso un valor y me devuelve otro, ¿correcto? ¿Están todos de acuerdo? Así, no sé, como, qué sé yo, como el logaritmo es una función matemática, el factorial también, ¿sí? Lo que pasa es que el factorial, por lo menos la versión común de factorial, es solamente para números naturales, ¿sí? Entonces, el dominio de esta función factorial es el dominio de los naturales, no son los reales, ¿correcto? Y el codominio también. El factorial va de naturales a naturales, ¿sí? Son para números enteros positivos, o sea, lo que en matemática le llaman naturales. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Pero no por eso deja de ser una función, ¿está bien? O sea, en lugar de ser como la mayoría de las funciones matemáticas de reales en reales, eh, bueno, el factorial es de enteros en enteros, ¿sí? Después en análisis 3 van a ver una generalización del factorial que es para todo tipo de números, que es un integral, pero no importa, pero la parte fácil para nosotros es el factorial de enteros en enteros, ¿correcto? ¿Sí? Bien. Entonces el factorial es una función que va de enteros en enteros, dominio enteros, codominio enteros. Se define, como dijo, no me acuerdo quién de ustedes, a través de un producto, ¿no? Entonces todos conocemos la definición que el factorial de n es 1 por 2 por 3 hasta llegar hasta n, ¿sí? Que es el factorial de 5, no sé, por ejemplo, es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿sí? Bien, pero hay un caso de factorial que no cabe en esa definición de producto, que es el de cero, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo que el factorial de cero es 1? ¿Sí? Y bueno, ahí se me cae un poco lo de producto que dijimos, lo que decía, no me acuerdo quién, Fabricio, ¿sí? Ahí ya no lo puedo definir como producto, ese caso lo tengo que definir de otra forma, ¿está bien? Es un caso especial, un caso particular, pero ahí no me sirve el producto, porque es el producto de nada, ¿sí? Si empiezo en cero el producto, me daría siempre cero, ¿tiene sentido? O sea, no sería factorial, ¿sí? Sentido tendría, pero no sería factorial, es una función que siempre da cero, ¿sí? Entonces, puede usar el producto para definir las factoriales de números mayores a cero, pero el factorial de cero lo tengo que definir aparte, ¿sí? Digo directamente es igual a uno. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Si no están de acuerdo, me voy, porque esto es matemática de escuela primaria, secundaria, no sé. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Genial. Bueno, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, que es la número 3, ¿sí? Donde estamos un poquito entrando en este concepto de recursividad o recursión, como también se le llama, ¿sí? Fíjense, ahí simplemente volví a escribir la definición de factorial, no de cero, o sea,
la definición de factorial para números mayores a cero, ¿sí? Y ahí vemos que el factorial de n, ¿sí? Se define como n multiplicado por n-1, por n-2, etcétera, hasta llegar al 1, ¿correcto? Que es la fórmula que todos conocemos y que usamos toda la vida para calcular el factorial. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Sí, Más o como, menos. como en general se plantea el cálculo del Exactamente, factorial. pero Sí, sí. la típica de factorial, digamos, ¿no? Lo que todos conocemos. Ahora bien, observando esa fórmula, fíjense que yo les dibujé un cuadradito celeste, ¿sí? Que engloba todos los términos de esa productoria menos el primero, ¿sí? Y notamos, no que notamos, que observamos, mejor dicho, que ese subconjunto, por decirlo de alguna forma, de los términos, todo menos el primero, es en realidad el factorial de menos uno. ¿Están todos de acuerdo con eso? N es un número cualquiera, ¿sí? Del cual quiero sacar el factorial. Entonces ahí es como que yo usé, si lo quieren, la propiedad asociativa del producto y agrupé los últimos términos, o sea, los últimos me refiero a menos el primero, no los últimos n menos uno términos, ¿sí? Y bueno, y fíjense que eso, como yo les puse ahí, es el factorial de n menos uno. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, sí, es como si hicieras, o sea, si descompusieras el 3 factorial en 2 factorial por 3, por Exactamente, a eso ejemplo. quería llegar, justamente, ¿sí? Justamente a eso queremos llegar. Entonces fíjense que justamente podemos decir lo que decís vos. O sea, puedo decir que el factorial de n va a ser igual a n multiplicado por el factorial de n menos uno, ¿sí? Que es lo que está en la diapositiva número 4. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. O sea, por observación de la fórmula y, si lo quieren, por una simple aplicación, una simple aplicación de propiedades elementales del producto, la asociativa en este caso, llegamos a esta conclusión. Es como, podríamos decir que demostramos esto, ¿no? Que el factorial de n es igual a n por el factorial de n menos uno. ¿Está bien? Y bueno, puedo decir que esta es otra definición de factorial, ¿correcto? Es otra forma de definir el factorial. No la típica uno por 2 por 3 por 4, ¿sí? ¿Están de acuerdo con que esta es otra forma de definir factorial? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Bien, bien, perfecto. Ahora bien, ¿esta me sirve para todos los casos o me quedó alguno colgado? Todos los casos me refiero a todo el dominio al que se aplica la función factorial, ¿no? Todos los números de los cuales puedo calcular el factorial. ¿Me sirve para todos o me falta alguno? ¿O alguno Y no encaja en para, esta función? para cero. Justamente, me falta el caso de cero. El cero no encaja acá, ¿sí? No puedo de esta forma definir el factorial de cero. Entonces, esta definición es correcta, pero solamente para n mayores, para n, si lo quieren, mayores a cero, ¿correcto? ¿Están de acuerdo? Dije bien n. No importa, ¿están de acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, porque cuando lo Perfecto. planteas con cero es cuando se te trunca digamos, el Justamente, el concepto. cero me arruina todo, ¿sí? Me arruina la fiesta. Bien, entonces, eso es correcto, pero es incompleto. O sea, define factorial, pero no para todos los casos posibles, solamente para algunos, para la mayoría si quieren, pero no para todos. Si lo quiero completar, justamente debería agregarle la definición del factorial de cero que está en la siguiente diapositiva, que es la número 5. ¿Sí? ¿Todos llegaron a la número 5? Sí, sí, ahí te disocia, te discrimina las dos relaciones, digamos. Exactamente. Acá es como que divido la definición en dos partes, por decirlo de alguna forma, ¿no? El factorial de cero lo defino por un lado, en la segunda línea. Y todos los demás, o sea, para de uno en adelante, los defino en la primera. ¿Están de acuerdo? Y ahí sí la completo. Con las dos, con esas dos líneas, sí completo la definición de factorial. ¿Están de acuerdo? Para negativos no aplica porque la definición de factorial que todos conocemos es solo para números cero o positivos, ¿correcto? Sí, sí, con esa relación aplicás a todo el dominio que le vas a aplicar el Exactamente. factorial, tenés una regla general, digamos. Justamente esta regla, formada por esas dos líneas, por esos dos ítems, como quieran llamarle, me sirve para todos los casos posibles del factorial. O lo que es lo mismo, es una forma de definir factorial. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, todo esto empezó con la palabra recursividad. ¿Sí? ¿Por qué decimos que esta definición es recursiva? Fíjense que yo ahí les puse como título que es recursiva. ¿Por qué decimos que es recursiva esta definición?
¿Por qué les parece que decimos que es recursiva? Volvemos a la pregunta que hicimos hoy, o que les hice hoy cuando empezamos. Si habían escuchado la palabra recursiva, uno de ustedes contestó que le había escuchado un análisis. ¿Y qué significaba recursividad en análisis? ¿Qué se repite? Bien. Sí, de alguna forma es cierto, pero vos pensás que hay muchas cosas que se repiten y no son recursivas, qué sé yo, ahora volviendo a programación, ¿no? Si yo hago un for desde 1 hasta n, ¿no se repite n veces? ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Chicos, esto es programación Sí, sí, elemental, sí. segunda clase, ¿sí? Si hago un for de 1 hasta 10, ponele, ¿sí? Se repite también Ujú. 10 veces, sin embargo, ¿es recursivo o no? Que sea Bien, porque... recursivo no tenía que ver con el hecho de que sea indefinida la cantidad de veces que se repite. Bueno, bueno, justamente estamos tratando de llegar a entender justamente de qué se trata recursividad, ¿sí? También a eso queremos llegar. Porque yo dije for no es recursivo porque nosotros nunca nombramos recursividad, ¿está bien? Pero tampoco nunca demostramos que no es recursivo, ¿sí? Pero tratemos de llegar un poquito a, no hay una definición, pero por lo menos entender de qué se trata recursividad, ¿sí? No me refiero a definición formal, eso es para los matemáticos. Para nosotros lo importante es entender de qué se trata, ¿sí? Entonces, algunos llaman también recurrencia, ¿no? Vieron que algunos lo llaman recurrencia, la recursividad, y por ahí son un poquito más común. ¿Algo recurrente qué es? Algo que suele ocurrir. Claro, ¿no? Vieron que dicen a veces este tipo es recurrente, es como el tipo que hace siempre lo mismo, ¿no? Qué sé yo. El tipo que dice, no sé, qué sé yo. eh, hoy quiero correr en lugar de 10 kilómetros 20, ¿sí? Y bueno, insiste en lo mismo, ¿sí? Y por ahí no lo logra, pero insiste, vuelve a lo mismo, eso es recurrente. ¿Están de acuerdo? Lo sigo Sí, sí, intentando, ¿correcto? ¿Sí? sí, ¿Me sí. siguen? Y cuando llegué a los 20, quiero 30. Sigo intentando y me pongo otra meta y sigo con lo mismo, pero hago siempre lo mismo que es correr, ¿sí? Me cambio la meta. Yo llegué a los 20 kilómetros, es mucho 20, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Mucho o poco? Y para hacer caminando es un Es numerito. mucho, ¿no? Es Sí. mucho. Bien. Bueno, hagamos números más, seamos más modestos, números más chiquitos. Empecé con 5 kilómetros, ¿sí? Llegué a la meta en una cierta cantidad de tiempo. Después quiero 10, quiero cada vez más, pero siempre correr, hago lo mismo. Es como que quiero repetir esa actividad, pero cambiándome la meta con un valor distinto. Pero eso es recurrir sobre lo mismo. ¿Me sigue más o menos la idea de lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, esto de recurrencia o recursividad lo puedo, repito, no es una definición, pero digamos, puedo contar de qué se trata, como diciendo que es algo así como que quiero volver siempre a lo mismo, ¿sí? Y por ahí con una meta más amplia, pero volver a lo mismo, ¿sí? Entonces, si llevo esto a matemática o a informática, ¿sí? Yo podría decir, y esto sí ya trata de ser una definición, que una función recursiva es una función que en su definición tiene por lo menos una invocación a sí misma, a sí misma. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo defino como función recursiva, ¿se acuerdan que dijimos que el factorial es una función? ¿Sí? Entonces, define como función recursiva a una función que en su definición se invoca a sí mismo. ¿Sí? Y observemos esta definición que está en la diapositiva número 5, ¿sí? La que estamos viendo ahora, que dice factorial, definición recursiva. Dijimos, esas dos líneas me definen factorial. O sea, el factorial es una función matemática que yo la puedo definir con esas dos líneas que están en esa diapositiva. ¿Sí? Y pregunto, ¿es recursiva esa definición? ¿Coincide con lo que dijimos recién? ¿Que en su definición hay una invocación a sí misma o no? ¿Qué les parece, chicos? ¿Coincide o no? ¿Hay una definición a sí misma de esta invocación o no? Sí, porque empieza con la N. ¿Cómo empieza con la N, perdón? ¿A qué te refieres con que empieza con la N? O sea, el primer término ya es N, o sea, se invoca a sí misma en el primero. O sea, el primero, con término te refieres a la primera de las dos partes de la definición, digamos, ¿no? Ojo, Claro, te hago para. este comentario porque viste que término en matemática le llaman a las componentes de un producto, ¿está bien? Entonces, yo acá para no confundir le llamé, no sé, primera línea y segunda línea. No sé, ¿a vos qué te referís con primer término? Ojo, no es que esté mal, pero te digo que es un problema por ahí de nombres que para evitar confusiones. ¿A qué te referís con primer término? ¿Qué dice el factorial de N igual N
y por n menos 1 factorial. Entonces Justamente, ya el perfecto. primero es n. Exactamente, sí, perfecto, esa primera línea. Te repito, pero esto es un detalle tonto, pero yo no le quiero llamar término, como estamos hablando acá de algo que es matemático, para no confundir con hablar término de matemática, ¿sí? Pero no importa, llámale como quieras, pero la primera línea, la primera parte de la definición, justamente, estoy completamente de acuerdo con vos, si quieres llamarle término, no importa, ¿sí? Que dice n por n menos 1 factorial. ¿Por qué es recursiva? Porque yo estoy definiendo el factorial usando a factorial, porque ese signo de admiración que está ahí es justamente la forma que usan los matemáticos para escribir la función factorial, ¿correcto? O sea que la parte de la función que cumple esa recursividad es el hecho de que tenés un factorial cuando definís la función y cuando la ejecutás, digamos. Yo pensé Claro, que ojo, tenía más que ver con factorial, la n, por no, eso. perdón, factorial en este ejemplo, porque yo defino factorial usando factorial. No es que recursividad siempre decirte factorial, ojo. En este No, no, ejemplo no, estoy no. hablando. O sea, yo me refiero a que no termino de entender cuál es la parte de esta función que estamos considerando que que genera la propiedad de recursividad. Yo había entendido mismo de lo que había dicho, Claro, no. Porque había entendido que era te la n lo tiro un que contraejemplo, volví a ¿no? nombrar. Sí, sí, perdón que te interrumpa, te tiro un contraejemplo. Viste que yo te tiré el for. El for también puede tener una n, por decirlo de alguna forma. Yo digo for desde 1 hasta n y no es recursivo. ¿Está bien? ¿Me explico? O Claro. sea, lo que hace que sea recursiva la función es que se llame a sí misma, ¿sí? Decir que se llame a sí misma la estoy llevando, si querés, a un lenguaje más de tipo informático, ¿está bien? Entonces, ¿qué es Ujú. llamarse? Invocarse, que forme parte de la definición. Yo acá estoy definiendo factorial, y para definir factorial estoy llamando a factorial, ¿sí? Yo para Ujú. definir factorial de n, estoy llamando al factorial de n menos 1, ¿está bien? Claro. Entonces, o sea, lo que volvés a llamar es el factorial. Exactamente, a la función que estoy Ok. definiendo. Yo pensé que tenía que ver con la n, por eso mi duda. No, Yo no, no, no. pensaba que tenía que ver con la n, pero tiene que ver con que vos estás en una función factorial llamando al factorial dentro de la misma. Exactamente, tal cual. Estoy llamando a lo mismo que estoy definiendo. Por eso es definición recursiva. Defino usando lo que estoy definiendo. ¿Sí? Ok. ¿Me siguen, chicos? Fíjense que esto es medio peligroso, porque alguien dice, les pongo un ejemplo tonto, ¿no? Yo quiero definir lo que es subir a un colectivo, y alguien me dice, definir un colectivo, subir a un colectivo. ¿Está bien? ¿Es una definición? ¿Es recursiva esa definición? Si yo digo, es un ejemplo tonto, pero quiero seguir con esto. Yo digo, defino subir a un colectivo como subir a un colectivo, aunque parezca tonto. ¿Y no ¿Es sería recursiva o no recursivo esta eso? definición? Y ¿Cómo? sí. No, Es entiendo que recursivo. sí, porque volvés al hecho de que estás subiendo a un Exactamente, colectivo. es recursivo. Tal cual como vos decís, es recursivo, porque yo defino subir al colectivo usando lo mismo, subir al colectivo. Ahora, ¿tiene sentido esa frase? No. Porque si vos decís a alguien, Puede que sí. O sea, es impreciso. Ese es el tema. está bien, pero si vos le decís a alguien, definime lo que es subir a un colectivo, le decís subir a un colectivo, vos le decís, che, ¿me estás Y estaría cargando? mal. Claro, por eso. ¿Está bien? ¿Me Claro, o sea, lo explico? que voy es que no sé cómo medirlo, pero en algún punto tiene razón. Es lo mismo, digamos, no te trajo nada nuevo. Exactamente, ¿sí? Bueno, ¿a qué quiero llegar con este ejemplo tonto de subir al colectivo? Quiero llegar a que hay que tener cuidado con las definiciones recursivas, porque si están mal hechas caigo en el absurdo, o en que me digan, che, ¿me estás cargando? ¿Me explico? ¿Está bien? Entonces, fíjense qué importante es en esta definición de factorial la segunda línea, la que dice factorial de 0 igual a 1, ¿sí? Porque si yo pusiese solo la primera, sería muy parecido a esa definición de subir al colectivo. Que digo, subir al colectivo, o lo que quieran. No sé, puse el ejemplo tanto ese, pero que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué sé yo? Escribir en pizarrón es escribir en pizarrón. Ojo, porque caigo en cosas que no tienen sentido. ¿Sí? Caigo en respuestas tontas. Tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo. ¿Me siguen, chicos, lo que estoy diciendo? Sí, sí. O sea, que cuando estemos programando, tengamos cuidado en la búsqueda de poner una función recursiva, te repitamos lo mismo que estamos definiendo Y ahora vamos a llegar, definición. yo estoy adelantando, ahora vamos a llegar justamente a eso, ahora vamos a ver cómo lo hacemos, pero me estoy adelantando un poquito para que vayan teniendo el problema, ¿sí? Uno dice, che, qué bueno definir en forma recursiva, pero ojo, hay que tener cuidado, porque puede caer en esas cosas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me sigue más o menos la idea? Ahora vamos a seguir sobre esto, pero ¿me siguen la idea de lo que quise decir?
Entiendo que sí. Pero- La segunda parte igual en este caso no sería recursiva, ¿no? El No, cero, es que cero no, factorial. ahora justamente es que tiene que haber una parte Ok. no recursiva. Ahora vamos a llegar a eso, justamente. Ahora, Claro, ahora claro. en unos minutos más llegamos a eso, pero Ok, justamente ahí está el ok. secreto, que no puede ser todo recursivo, ¿sí? Bien. Entonces, hasta ahora tenemos claro que recursivo significa que se llame a sí mismo, que en su definición existe una llamada a sí misma, ¿sí? ¿Me siguen? Más o menos la idea. Ahora se va a ir aclarando, este tema no es difícil, pero tampoco es fácil, ¿sí? Bien. Entonces pasamos a la diapositiva siguiente, que es la 6, ¿sí? Fíjense que yo justamente ahí les taché la segunda parte de la definición, ¿sí? Les puse como pregunta, ¿qué pasaría? ¿Sí? Bien. Para explicar qué pasaría, ¿está bien? Hagamos un ejercicio muy, muy tonto, ¿no? Supongamos que yo invoco a esta función factorial definida de esta forma, con esta forma me refiero a la diapositiva número 6, o sea, sin la segunda parte, solamente que diga n factorial igual a n, a n menos 1, perdón, n multiplicado por n menos 1 factorial, ¿correcto? Y ver qué pasaría, ¿sí? Antes dijimos que si yo ponía esa parte sola, no me servía para cero, por ejemplo, ¿están de acuerdo? Estaban todos los casos menos el cero, ¿correcto? ¿Están todos de Correcto. acuerdo? Sí, sí. Entonces, supongamos que yo quisiese calcular el factorial, no sé, de 2, por ejemplo. ¿Me serviría esta fórmula así como está o no? ¿Qué les parece? Así como está, sí. Aparentemente sí. Sí, bueno, veamos si es cierto. Hagamos la prueba, ¿sí? Disfracémonos de computadora por un minuto y veremos qué pasaría. ¿Qué pasaría, perdón? Entonces dijimos, por ejemplo, quiero calcular el factorial de 2, dijimos, ¿no? ¿Me siguen, chicos? ¿Qué pasa si calculo el de 2? ¿Qué me dice la fórmula? Que el factorial de 2 a qué es igual. ¿Qué me dice esa fórmula recursiva? 2 factorial sería igual a 2 por 2 menos 1 factorial. O O sea, sea, 2 por 1 factorial. el factorial de 1, ¿sí? ¿Y Ujú. cómo calculo el factorial de 1? Recuerden que yo lo único que conozco es esta definición de factorial. Entonces tengo que calcular el factorial de 1. ¿Cómo calculo el de 1? Volvés a aplicar la definición que tenés. Aplico la misma definición. ¿Y qué me dice la definición? Ah, ahí se complica. Por eso, sigamos lo que me dice la definición, que es igual a 1 multiplicado por ¿cuánto? Por 0 menos 1 factorial. Y te da Por ahora negativo. sería 1, discúlpame, por ahora sería 1 menos 1, o sea 0, ¿no? Es el paso siguiente que decís vos, ¿está Perdón. bien? Sí, 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 sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ahora sería por 1 menos 1, o sea 0 factorial. ¿Y cómo calculo el factorial de 0? Yo no tengo la otra línea. Como no tengo la otra, asumo que esta es la única. ¿Está bien? Yo tomo esta definición como válida. Y si tomo esta definición como válida, ¿qué estaría haciendo ahora? Diría que el factorial de 0 a qué es igual. A 0 multiplicado por el factorial de menos 1, Ujú. para lo cual debería calcular el de menos 1. Ahí ¿Y se qué te hago vuelve para a eso? cruzar. Vuelvo a entrar, para lo cual debería calcular el de menos 2. Y después menos 3, menos 4, esto no termina nunca. ¿Me explico? Ujú. ¿Me siguen cuál es el problema? Sí, ¿Sí? sí. Bien, entonces hay que tener cuidado con la definición recursiva. Y es lo que vamos a llegar a tratar de entender ahora. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien, después te puse otro ejemplo en la diapositiva 7. Supongamos que me equivoco. Obviamente puede pasar, me equivoco y en lugar de poner menos 1 pongo más 1. ¿Sí? ¿Qué pasaría en este caso si al igual que antes quiero calcular el factorial de 2, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Te daría que 2 factorial es igual a 2 por el factorial de 3. Y después, ¿cómo calculo el de 3? Volvés a aplicar lo mismo. O sea, vuelve a ser, de alguna forma, Por eso, pareciera que sigue sin terminar, así como... no termina nunca. ¿Sí? Claro. ¿Me siguen? No termina nunca. ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado con esto. Está muy bueno, pero puede haber muchos problemas. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Uno dice al principio, y está bueno, es algo poderoso esto de la recursividad. Sí, es cierto, pero hay que tener cuidado. ¿Sí? Fíjense que es fácil es equivocarse y caer en lo que podemos llamar ciclos infinitos. ¿Sí? Ciclos que no terminan nunca. Por supuesto, cuando digo infinitos que no terminan nunca, me refiero en teoría, porque en la práctica, en toda computadora siempre hay un límite. ¿Sí? ¿Por qué va a estar dado el límite? Y por ejemplo, porque el número crece y llega a un número que mi sistema numérico no es capaz de manejar y explota. ¿Me explico? O sea, nunca va a ser infinito en la realidad, pero en teoría sí. ¿Están todos de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Sí. Sí, necesitas ese...
que en algún punto es lo que se ve ya después, como que necesitas algo que te ancle la función para que Exactamente, lo puedas calcular. tal cual, como bien dijiste vos, ¿sí? Algo que me ancle, ¿sí? Bien. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y porque si yo defino una función llamándola a sí misma, y esa función lo único que hace es llamarse a sí misma, y es como que no termina nunca. ¿Me explico? ¿Están de acuerdo? Si yo digo, armame una escalera y en cada escalón ponemos un escalón más, supongamos que tengo una fuente infinita de escalones, ¿no? Y sigo agregando escalones, ¿cómo termino? Nunca. ¿Están de acuerdo? Entonces, para que una función recursiva tenga sentido, ¿sí? Cuando tenga sentido me refiero a que pueda trabajar, que la pueda utilizar, que sea aplicable, que me sirva para resolver un problema, esa función recursiva tiene que tener lo que me gustó lo que llamaste vos anclaje, ¿sí? Está bueno lo que dijiste, pero que en realidad se llama condición de fin o caso base, ¿sí? ¿Qué significa esto? Un caso, por lo menos un caso, en el cual la función no se vuelve a llamar a sí misma, ¿sí? Alguno de ustedes dijo antes, la segunda no es recursiva. Justamente es lo que tiene que pasar, ¿sí? Por lo menos para un caso de los valores posibles que recibe la función, no tiene que haber recursividad, que en el ejemplo del factorial se da con el número 0. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen, chicos? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, toda función recursiva, para que me sirva, para que funcione, para que pueda trabajar de forma correcta, tiene que tener algo que se llama caso base. ¿Qué significa tener un caso base o condición fin? Que por lo menos para un valor de todo el dominio de entrada, por lo menos para uno, la función no se vuelve a llamar a sí misma. Tiene que haber por lo menos un caso no recursivo, porque ahí es donde va a terminar. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? En el ejemplo del factorial, ¿cuál es ese caso base? ¿Cómo? Perdón, profe, Claro, no entendí. dijimos, toda función recursiva, para que yo me asegure que termine, o sea, que me sirva, que la puedo usar para la función para la cual fue definida, tiene que tener un caso base. ¿Sí? Dijimos que caso base significa que por lo menos para uno de los posibles valores de entrada, la función no se llama en forma recursiva. ¿Sí? Entonces yo pregunto, en esta función factorial que estamos definiendo, ¿cuál sería el caso base? En la versión correcta, no la primera, la bien definida. ¿Cuál sería el caso base? 0 factorial. Cero factorial, justamente. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo tengo ese caso base, la función es correcta. Con que sea correcta me refiero que va a poder ejecutarse y va a terminar. No va a entrar en un ciclo infinito del cual no sale nunca. ¿Sí? ¿Me siguen en esto? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí. Ahora bien, quedémonos en esta diapositiva número 7, ¿sí? Donde tenemos ese caso base, ¿sí? Fíjense que ahí está. En la 5, en la 6 estaba tachado, en la 7 no. Dice factorial de 0 es 1. ¿Está bien? Ahí tengo el caso base. Sin embargo, yo me equivoqué en la definición y por eso lo puse en rojo, y en lugar de un menos, puse un más. Puede pasar, me puedo equivocar, ¿por qué no? O quiero definir otro tipo de función. ¿Está bien? ¿Qué pasa en este caso? ¿Esta función termina o no termina? No termina. ¿Por qué no termina? Porque el caso base lo tengo. Dijimos que el 0 era el caso base, o sea, acá tengo caso base. Y sin embargo no termina. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Dijimos hace unos minutos que toda función recursiva tiene que tener un caso base justamente para asegurarme que esa función termine en forma correcta. ¿Sí? Bueno, por acá apareció una función recursiva que tiene caso base y sin embargo no termina. ¿Qué pasó? ¿Qué más está faltando para que termine? Chicos, Y todos me siguen lo que estoy diciendo. sí, tiene que llegar al caso base, en este caso no llegaría nunca. Claro, justamente, no me alcanza con que tenga el caso base, sino que además yo tengo que asegurarme que mi función llegue a ese caso base. ¿Está bien? ¿Explico? Alguien habló hace un rato del llamado anclaje. ¿Está bien? El barco tira el ancla, tomo un ejemplo que está bueno el anclaje. El barco tira el ancla justamente para clavarse en un lugar, para no seguir moviéndose. ¿Está bien? Pero ¿de qué me serviría el ancla de un barco si está puesta, no sé, supongamos, dentro de un cofre que no puedo abrir? ¿Me siguen? ¿Serviría de algo? ¿Me siguen lo que digo? Sí, Sí, ¿no? sí. Así como le pasaría a un barco, si no mantiene un anclaje, cuando necesites
No sé cómo seguir la analogía, pero O sea, no necesitas ese anclaje para poder resolver el claro, pero en el caso del barco, que valor. dijimos que necesitamos un ancla para poder clavarlo, para poder trabarlo, digo, frenarlo, si lo querés. Y bueno, pero si yo tengo el ancla, si no puedo acceder al ancla, no me sirve. ¿Sí? Es como que, no sé, en la bicicleta tuviese trabados las manijitas de los frenos. ¿Cómo hago para frenar? ¿Me explico? ¿De qué me sirve Sí, tener no frenos si no podés. puedo frenar? ¿Está bien? ¿Me explico? Bueno, acá pasa lo mismo. El caso base hace que la función termine de forma correcta, pero siempre que llegue a él. Si no llego, no me sirve para nada. Y en este caso, fíjense que si yo me equivoco y pongo más en lugar de menos, en esta versión mala de factorial, por decirlo de alguna forma, fíjense que nunca llego. ¿Están de acuerdo? Porque al poner más uno me alejo del cero, no me acerco. Nunca llego. ¿Bien? Entonces, para que una función recursiva termine en forma correcta, ¿sí? Se tienen que dar dos condiciones. Una es la que dijimos hace unos minutos, tener un caso base, o sea que por lo menos para un valor la función no se vuelve a llamar a sí misma. Pero además, se tiene que cumplir que la sucesión de invocaciones recursivas converja hacia ese caso base. En otras palabras, que me acerque al caso base y que no me aleje. ¿Está bien? Si me alejo no me sirve, me tengo que acercar a ese caso base. Me tengo que asegurar que yo, a través del desarrollo de la función, de la ejecución de la función, me esté acercando a ese caso base. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, chicos, con esto que dije, que es fundamental? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Si no, fíjense que Sí, hablamos de sí. recursividad y todavía no hablamos de informática. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces yo acá les puse en la diapositiva 8 justamente esto que les dije recién, ¿no? O sea, las dos condiciones que debe cumplir una función recursiva para que sea correcta, para que pueda terminar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Sí, no? Más o menos. Sí, ¿Sí? sí. Los demás, porque hablan poco, ¿qué pasa con los demás que no hablan ni escriben? ¿Me Sí, siguen? ¿No profe, me siguen? se entiende. Bien. Sí, profe. Bueno, dale. Fíjense que hasta ahora hablamos de recursividad, pero sin con nada informático, nada de programación. ¿Sí? Bueno, ahora llegó el turno de meter el código, de meter algo de programación. Y eso está en la diapositiva número 9. Fíjense que ahí está el ejemplo en Python, que es el lenguaje que usamos nosotros, de la definición justamente de factorial. ¿Sí? Ahí está el ejemplo, la definición primero y luego la invocación, cómo hago para invocarlo. ¿Sí? Paso el número y me da como resultado el valor. Fíjense que este código es tal cual la definición que dimos de factorial, o sea, pregunto, si n es igual a 0, retorno 1, la rama no recursiva. Si no, retorno n por el factorial de n menos 1, así que es tal cual la definición matemática que escribimos un par de diapositivas antes. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿No? Sí, Sí, sí. profe. ¿Sí? Bien. No es que, digamos, usamos factorial porque es el ejemplo más simple para entender recursividad. ¿Sí? No es que uno va a hacer el factorial en forma recursiva, porque por otra parte en Python, primero ya hay una función que viene con el Python que calcula el factorial, ¿no? Si quisiera calcularlo. Y por otra parte, ustedes ya lo hicieron como un ejercicio el cálculo del factorial por la vía, entre comillas, normal, ¿no? O sea, la vía no recursiva, ¿sí? Esto es otra forma de hacerlo que es de forma recursiva, ¿sí? Pero repito, no es que nuestro objetivo sea calcular el factorial. Nuestro objetivo es entender recursividad. Usamos el factorial como ejemplo, pero solo como ejemplo, ¿sí? No se usa para eso el factorial, ¿sí? ¿Hasta acá está más o menos claro? Después lo prueban, pero ¿hasta acá está más o menos claro? Sí, sí. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bien. Bueno, hay un par de ejemplos de llamadas, no, eso lo dejo para ustedes que después lo prueben, ¿no? La diapositiva 10 y la 11 no hay mucho misterio, son simplemente invocaciones de llamadas para que les quede claro. Profe, Sí, decime, llamar a la función. perdón, perdón, en la diapositiva 9, que dice resultado igual a factorial entre paréntesis, perdón, 3. ¿Por qué 3? ¿La 9? Ah, porque 3 es el Sí. valor que yo le estoy pasando. En este ejemplo, o sea, primero yo definí la función para tener cualquiera. Y en ese ejemplo de invocación tiré 3 porque tiré 3. O sea, elegí 3, no hay una razón. Es un número que elegí para probar la función, ¿correcto? Ah, ok, no es que tipo que vos le tirás un número y el programa te lo hace. Ok, en este caso. No, está bien, vos le tirás O un sea, número no y le el pedís al programa te usuario. calcula el factorial de ese número, pero después si Claro, querés no lo se lo pedís al modificás, le das usuario, un eso input. quería decir. No, a ver, este es un ejemplo muy tonto que nuestro objetivo es ver cómo se definía el factorial, después vos lo manejás como querés, ¿sí? Si querés ponés input, qué sé yo, A y factorial de A, ¿correcto?
¿Está bien? Claro, sí, sí. Eso lo manejas como quieras, pero acá nuestro ejemplo era ver cómo define una función recursiva. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí, sí, Y gracias. puse 3 por poner algo, o sea, no hay una razón. Podría ser 3, 10, 20, lo que quieras. ¿Está bien? Un número cualquiera. No sé por qué elegí 3, porque sí, no hay una razón. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Están todos de acuerdo? Fíjate que Sí, después te puse profe. el ejemplo con 0 que te da 1. ¿Sí? Bien. Bueno, pasemos hasta la 12, a la 12, perdón, porque hasta acá todo venía muy lindo, ¿sí? Dijimos esta función es correcta, todo buenísimo, ¿sí? Pero, ¿qué pasó en la diapositiva número 12? Cuando quise calcular el factorial de menos 1. Está bien, todos sabemos que la definición de factorial que todos conocemos es, como dijimos antes, para números positivos, ¿no? O sea, es como que no existe el de menos 1. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Está ahí? Pero, ¿por qué me aparece ese error? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Estás usando un dominio que no funciona para la función y digamos Está que el bien, programa te pero lo señala. a ver, es correcto lo que decís. Estoy usando un dominio que no, digamos, para el cual no está definido, pero eso el Python no lo sabe, porque para Python yo defino una función que se llama factorial, que recibe números enteros, y los enteros pueden ser negativos. ¿Está bien? A ver, Mm. eso que decís vos es correcto desde el punto de vista teórico, lo sabemos por matemática, pero el Python no lo sabe. ¿Está bien? ¿Me explico? O sea, el Python no puede adivinar que el factorial que yo estoy definiendo quiero que sean solo para positivos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Para Python es una función más. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Te hago una pregunta en ese caso, Sí, profe. sí. Sí. No, vos decís, o sea, vos lo decís así que obviamente te creo, pero lo que vos decís que no reconoce, no sabe diferenciar si el dominio está bien o mal usado. Pero factorial, siendo una función de Python, debe tener ciertos No, parámetros. pero, discúlpame. Yo acá no estoy usando la función de Python, estoy definiendo mi propio factorial, es una función mía. ¿Está bien? Ah, ¿Ok? Porque no es la de ah, Python, se llama otro nombre, se llama fact. Es otra. ¿Está bien? está. Por No, supuesto, entonces no si sé. fuera la de Python, más vale que lo. Obvio, si estaría usando la de Python, seguro. Pero te repito, acá Claro. estamos armando nuestra propia función para que lo de forma recursiva. ¿Sí? Claro, con la El definición que factorial es hiciste un antes, ejemplo de digamos. recursividad. ¿Sí? Pero no es la función de Python factorial, no. ¿Está bien? Y eso ya está hecho, yo la uso y punto, y no me olvido de cómo lo hace. ¿Está bien? Esta es mi Claro. propia función factorial. ¿Están todos de acuerdo con eso, chicos? Definimos nuestra propia forma de calcular el factorial. Es Entonces, la que como es nuestra, el definiste en la Python novena sabe que. diapositiva, ¿no? ¿Cómo? Es la que definiste en la novena diapositiva. Exactamente, claro, es la nuestra. ¿Sí? Mm. ¿Sí? Es la nuestra. ¿Sí? Correcto, tal cual. Por eso no lo sabe el Python. Bueno, pero vayamos hacia diapositiva 12. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué aparece ese error? Si yo llamo con menos uno. ¿Por qué les parece que puede ser? Porque no termina nunca, es como cuando pusiste n por n más 1 factorial, como que se sigue Claro, repitiendo. tal cual, justamente. ¿Sí? Lo que pasa acá es que, si bien yo tengo un caso base que es el cero, nunca llegó a él. Como empiezo con un número negativo y le voy restando uno, nunca llego. ¿Sí? Tal cual, como decís vos, como tu nombre Candelaria, tal cual como dice Candelaria, es eso lo que pasa. O sea, acá no se cumple la segunda condición. ¿Sí? Nunca voy a llegar al caso base. ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo que si yo le invoco un número negativo no se cumple la segunda condición? Segunda condición que debe cumplir toda función recursiva, ¿no? Que estaba en otra diapositiva. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, correcto. Pero ¿por qué era el error? ¿Sí? ¿Por qué llegamos a un error? Bien, la razón es la siguiente. La recursividad está buena, pero no es gratis. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que no es gratis? Cada vez que yo hago una invocación recursiva, como vamos a ver en unos minutos, en realidad es como si estuviese invocando otra función exactamente igual a ella, pero otra copia. ¿Sí? Y como es una copia, esa copia mantiene sus variables. ¿Están de acuerdo? Por otra parte, como yo les conté la semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos de interrupciones y demás? Cuando hay un llamado a una función, el programa interrumpe su curso normal, por decirlo de alguna forma, va a ejecutar esa función, ¿sí? Termina con esa función y cuando termina la función vuelve a donde fue llamado. Pero para volver a donde fue llamado tiene que haber guardado en algún lugar esa dirección de retorno. ¿Me explico? ¿Te acuerdo? Cuando hay un llamado a una función, para poder volver, tiene que guardar una dirección de retorno. Ese guardar ocupa memoria. Con las llamadas recursivas pasa exactamente lo mismo. Por cada llamada hay que guardar la dirección de retorno.
Y eso ocupa memoria. ¿Están de acuerdo? Entonces yo sigo llamando, y cada llamada ocupa memoria, tiene un costo en memoria, y llega un momento que explota. ¿Sí? No es que va a ocupar toda la memoria de la computadora, pero la memoria del sistema operativo la asignó para esa aplicación. Entonces va a terminar explotando. ¿Me explico lo que estoy diciendo, chicos? Sí. Ahí se entiende más por qué salta el error. Al no O sea, la cumplirse según memoria. la condición, ¿cómo? Claro, exacto. Y lo que sería en teoría un ciclo infinito, ¿sí? Porque acá debería pasar lo que nombramos antes, que es un ciclo infinito, pero ¿qué pasa? En la práctica, ese ciclo infinito termina explotando por falta de memoria. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Esta es la versión práctica de ese ciclo infinito teórico, ¿están de acuerdo? O sea, en teoría, si yo lo pienso, me lo imagino teóricamente, esto sería un ciclo infinito, invocar a factorial con -1. Pero en la práctica, esa llamada recursiva que nunca termina, la función que llama a la función, que llama a la función, que llama a la función, termina llenando la memoria y me da un error. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. En realidad se llama una parte más que se llama el stack, ¿no? Que es donde se va almacenando el estado anterior del programa. ¿Sí? Cuando se llena el stack, termina dando ese error. Python lo pone como error de recursión, en otros lenguajes lo podrán ver como stack overflow, lo que puedo decir. ¿Sí? Se llena la pila, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ya que nombré stack overflow, ¿alguien usó ese sitio alguna vez ahora que son todos programadores? ¿Puedes repetir lo que dijo, profe? No, esto es un comentario. Hay un sitio que se llama Stack Overflow, que hay muchos, es como un foro, alguien puso que sí. Bueno, es como que toda gente que empieza en programación cae ahí sí o sí, ¿no? Buscando errores, ¿sí? Supongo que muchos habrán caído en eso, habrán alguna vez llegado ahí, ¿sí? Catalina Montes puso que sí. ¿Nadie más? ¿Llegó ahí buscando errores? ¿Solucionando problemas? Eso es para todos, programadores, digamos que recién empiezan y programas avanzados también, ¿eh? Todos caemos ahí en Stack Overflow, ¿sí? ¿No? Bien. Eso no es solo para principiantes, para todos, ¿sí? Bueno, este es un comentario nada más. A lo que quería, ahí te dice, busca una función y seguir la página, ¿sí? A lo que quería llegar es que ese sitio, ¿por qué le pusieron ese nombre? Porque es un error típico en programación, Stack Overflow, ¿sí? Y que se da, entre otras cosas, en este caso, cuando hay una llamada recursiva, una función recursiva que no tiene condición de fin, ¿sí? Eso es un comentario al margen, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Pero cuando van a ver que muchas veces seguramente van a caer en ese sitio buscando errores, ¿sí? Como dijo Catalina que le pasó, le va a pasar a todos, ¿sí? Seguramente van a caer en ese sitio. Es uno de los más, hay muchos, ¿no? Pero uno de los más usados por todo el mundo que se dedica a programación, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá están de acuerdo, chicos? ¿Sí, no? Más o menos. ¿Un poco, tal vez? ¿Algo? Sí. Sí, bien. Sí, profe. Vale, buenísimo. Bueno. Pasemos entonces a la número 13, ¿sí? Donde acá vamos a ver, para por ahí entender un poquito más esto de recursiva, vamos a hacer como un seguimiento, ¿no? O sea, ver qué es lo que pasa dentro de la máquina, ¿sí? Y esto es como que yo o sea, aunque lo pruebe en Python, esto lo tengo que ver acá en el dibujito, no me lo muestra Python, ¿sí? Lo que está pasando en la máquina. Así que entonces vamos a seguir acá qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces supongamos que todo comienza cuando la función llama, una función cualquiera, un programa llama a factorial con el valor 3, ¿sí? Elegí 3 porque sí, porque es un número chico, si fuera un número más grande hubiera sido más larga la secuencia, ¿sí? ¿Hasta acá están todos de acuerdo? Hay un programa que llama factorial con 3. ¿Qué es lo que pasa? Pasemos al diapositivo número 14, ¿sí? El programa quedó interrumpido, se llamó a la función factorial y le pasó como parámetro 3. Eso que yo dibujé ahí en esa bola, digamos, azul, es el valor que se pasa como parámetro, ¿sí? Entonces, en la función, en el factorial, ¿se acuerdan que había una variable n? Ahí está repetido el código, pero es la misma que definimos antes. Hay una variable n que toma justamente ese valor 3, que te pasé como parámetro. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué ocurre? Se ejecuta ese código, pregunta, ¿n es igual a 0? No. Por lo tanto, cae en el else. Y en el else, ¿qué hay? Dice retorno n multiplicado por el factorial de n menos 1.
Para resolver esa expresión n por el factorial de n-1, lo primero que tiene que hacer la máquina es calcular el factorial de n-1, para lo cual vuelve a invocar a la función. Entonces aparece otra llamada factorial. ¿Me siguen? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, hay otra llamada. Fíjense que en el botón número 15 aparece el dibujito de la otra llamada. ¿Sí? Ahora le paso un 2 como parámetro, porque n valía 3 y n-1 es 2. Entonces le paso ese 2, y ese 2 cayó en la n de la siguiente copia de la función. ¿Sí? Entonces, este es el tema fundamental de recursividad. Cada vez que invoco recursivamente una función, es como si estuviese llamando a otra copia de esa función, que es exactamente igual, pero está separada, ocupa un lugar distinto en la memoria. ¿Me explico? Es como si tuviera varios clones de la función factorial. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Y en cada invocación recursiva llamo uno distinto. Pero como es uno distinto, tiene sus propias variables. Por eso, como dijimos hace un rato, ocupa memoria. Eso tiene un costo en memoria. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, para mí escribirla es muy fácil programar una función recursiva, pero después cuando se ejecuta, pasa todo esto que está acá. No importa, esto no es problema nuestro, lo hace la computadora, pero pasa. ¿Sí? Y todo eso tiene un costo en memoria. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, chicos? Sí, tiene que Sí, ver sí. con lo que estabas diciendo de tener cuidado también con la memoria que vas a consumir por función. Si la haces de Justamente. forma que Exactamente, te tal cual. termines Sí, sí. rompiendo, es un quilombo. Exactamente, tal cual. Sí, sí. Ahora vamos a analizar ventajas y desventajas recursivas, justamente, que está lo que decimos. Sí. Bueno, ¿qué pasa en la copia 1? N vale 2, nuevamente, n es igual a 0, ¿no? Caigo en el else, retorno n por factorial de -1. O sea, invoco con ¿cuánto? ¿Cuánto vale n-1 ahora? Pasemos a la siguiente diapositiva. Chicos, si n valía 2, n-1, ¿cuánto vale? Si n vale 2, no valía. ¿Cuánto vale n-1? 1. 1. O sea, invoco con 1 y paso a la siguiente copia. ¿Sí? ¿Qué pasa en la siguiente copia? Lo mismo, como n es 1 no es igual a 0, cae en el else. ¿Sí? Fíjense que todo esto, estamos en el diapositiva número 17, ¿sí? Todo esto está en la memoria. ¿Sí? Invoco a factorial de -1 con ¿cuánto? Ahora sí con 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta acá? ¿Y qué pasa cuando llegué al 0? ¿Qué dice el código? ¿N es igual a 0? Sí. Entonces, ¿qué hago? Retorno 1. Es como Claro, que va acá directo al principio. exactamente, acá se empieza el retorno, empieza la vuelta. Entonces, esta función retorna 1. Lo que yo dibujé en anaranjado es lo que vuelve. En azul está la ida, en anaranjado la vuelta. ¿Sí? ¿A dónde vuelve? Donde fue llamada. Recuerdan que en algún lugar de la moneda se copió la dirección de retorno. Vuelve donde fue llamada, no vuelve a la primera, vuelve a la que la llamó, que es la anteúltima. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ahí que decía n por el factorial de -1. Factorial de -1 es el 1 que devolvió en rojo. Se multiplica por n, que también vale 1, y me devuelve 1. Y esto vuelve a la llamada anterior, ese 1. ¿Sí? ¿Qué pasa en la anterior? Lo mismo, n por factorial de n-1. El factorial de -1 es lo que me devolvió la siguiente llamada función, que valía 1. Multiplicado por n, que vale 2, me da 2. Retorna ese 2. Fíjense en el diapositiva siguiente, estamos ya en la 20. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá? Ese 2 que retorna se multiplica por n, que en esa copia ¿cuánto vale? 3. Eso me da 6, y eso vuelve al programa principal que le llamó ese 6. Y llegamos a la diapositiva 21. ¿Están de acuerdo? ¿Entendiendo, chicos, lo que hicimos acá? ¿Sí? Sí. Vieron que siempre Sí, decimos sí. prueben todo. Esto es como que no se puede, o sea, lo puedo probar si anda, pero para entender lo que pasa adentro no puedo probar, tengo que hacer unos dibujitos. ¿Está bien? ¿Me Profe. explico lo que estoy diciendo? Sí, decime. O sea que del 0, claro, vuelve al 1. Y del 1 volvería, o sea, iría al 0, pero entonces, claro, como que siempre lo mando para atrás. ¿Sería así? Siempre va a la que fue llamada. Avanza de a 1 y retrocede de a 1. No es que vuelve al principio de una, ¿está bien? Sigue todos los Claro, pasos. sí, sí. Claro, Es como genial. que vos fuiste avanzando y después retrocediste. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, Pero sí, cuando ahora sí. retrocediste pasaste por todos los puntos que pasaste a la ida, ¿correcto? En el Sí, camino de perfecto. vuelta repetís el que hiciste a la ida. ¿Sí? Es Sí, como ese perfecto. cuentito, no me acuerdo cómo era, de chico que decían que iba tirando semillas para marcar el camino. Entonces, cuando volvía, seguía las semillas y podía volver a la casa. ¿Sí? No sé, no me acuerdo cómo se llamaba el cuentito, pero existía con uno chico. ¿Sí? No sé de qué. No sé si me siguen el cuentito ese, por ahí no existe más ahora. Sí, ¿No? sí, sí. Sí. No sé cómo se llamaba, pero ¿alguien sabe?
Sí, ahí lo dijeron, creo que era Hansel y Gretel, lo dijeron en el chat. Cáncer y Greta, puede ser, sí, sí. Bueno, eso. Vieron que iba tirando la semilla, entonces marcaba el camino, con eso podía volver. Entonces fue avanzando y cuando retrocede hasta una semilla anterior y cada vez va a la anterior y con eso vuelve al punto de partida, acá sería la primera llamada. ¿Me siguen que es más o menos lo mismo? ¿Sí? A la ida va pasando valores, a la vuelta retorna los valores de vuelta por la función. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? Les repito, esto yo no lo puedo probar en la máquina. O sea, lo puedo probar, pero le tiro 6, le tiro 3 y me da resultado 6 nada más. Todo esto que pasa por dentro, me tengo que hacer el dibujo, me lo tengo que imaginar, no lo puedo ver. ¿Me explico? No me lo muestra Python. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Por eso lo decía este dibujito acá en la PPT. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿No? Chicos, ¿me siguen? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bien. Entonces pasemos a la 22, donde ahora se acabaron los dibujitos y vamos a ver, y yo tengo que ver con lo que nombramos ustedes antes, ventajas y desventajas de hacer algo recursivo frente a no recursivo. ¿Sí? Por ejemplo, el factorial, yo lo puedo hacer recursivo o no recursivo. Puedo usar también la función de Python, pero si supongamos que Python no tuviese la función factorial, yo la puedo definir en forma recursiva, como hicimos acá, o en forma no recursiva, como un for o un while. ¿Sí? De todas formas funciona. Vemos cuál es la ventaja y la desventaja. Bueno, ventaja, código más claro y más corto. Fíjense que es fácil escribir funciones recursivas. ¿Sí? Y es más corto, son cortitas, no ocupan nada. La recursiva, la que no es recursiva, hay veces que es más larga. Y en algunos, no en el caso del factorial, pero en otros casos es más difícil de entender. ¿Sí? El factorial es simple de ambas formas, ¿está bien? Pero la recursiva es hasta un poquito más corta. ¿Sí? Y acá no digo que es más claro o menos claro, es un ejemplo muy simple, pero en otros ejemplos resulta más claro hacerlo recursivo, como más fácil, como que facilita atraer al programador. ¿Sí? Eso en cuanto a ventajas, pero en cuanto a desventajas, mayor uso de memoria y mayor tiempo de ejecución. ¿Por qué memoria? Y porque vimos recién, lo vimos el guardadito, tremenda memoria que se requiere. ¿Sí? ¿Y por qué tiempo? Y bueno, porque todo el proceso de crear, de reservar esa memoria, de hacer las llamadas y el retorno de las funciones requiere tiempo de ejecución, requiere consumo de procesador. ¿Sí? Entonces, en eficiencia son de lo peor las recursivas, no son para nada eficientes. ¿Sí? La ventaja que me dan es que me simplifican el código, me hacen más fácil mi tarea, pero en cuanto a eficiencia no, para nada. ¿Sí? Son completamente antieficientes las funciones recursivas. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, si busco eficiencia, obviamente que no uso recursividad. ¿Sí? Uso recursividad cuando busco que el código sea bastante claro. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro más o menos? ¿Me siguieron, chicos? Sí, profe. Chicos, les cuento algo. La recursividad es un tema que está bueno, ¿sí? Está muy bueno. No sé si ustedes opinan lo mismo. Pero hay veces que no es tan fácil entenderlo. Uno cree que lo entendió y en realidad no lo entendió tanto, como que cuesta un poco digerirlo, ¿sí? Ustedes van a ver que de a poquito lo van a ir entendiendo más. ¿Sí? Por ahí, parece tonto lo que digo, pero es así. Por ahí dice, esto es lo entendí enseguida, pero después, ven, no, pero no era tan fácil, pero después pasan 2 o 3 días y lo vuelven a entender. Van a ver qué pasa eso, ¿sí? O sea, primero parece que uno entendió todo, después se da cuenta que no entendió tanto, y después se da cuenta que sí es fácil. ¿Está bien? Pero cuesta un poquito, no es tan fácil como parece. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Es antieficiente porque justamente siempre tiene que volver a invocar una parte de la definición todo el tiempo, ¿o no? Y hasta que lo Claro, es hace, como ineficiente que porque, se da la vuelta, siempre como perdóname, que... es cierto lo que Sí, decís, pero no es solo por el hecho de invocar, sino porque invocar implica, ¿sí?, ocupar más memoria, porque cada copia de la función ocupa memoria. Y el proceso de invocar también implica tiempo de procesador. O sea, es cierto lo que decís, es por la invocación, pero es por la consecuencia de la invocación, no por la invocación en sí misma. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Pero sí, es correcto, sí. ¿sí? ¿Sí? O Ah, sea, ok. invocar tiene esa contra. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces les digo, chicos, ojo que no es tan simple el tema de recursividad como parece, ¿sí? Hay que pensarlo. Bueno, ahora les planteo un ejercicio, que es el que está en la última diapositiva, la 24, ¿sí? ¿Entienden cuál es el objetivo de este ejercicio? A ver si está más o menos claro anunciado. Son 2 ejercicios, ¿no? Los 2 cuadros que están ahí. No digo cómo se está más o menos claro lo que hay que hacer.
Sí, ¿no? Más o menos. ¿Sí? O Sí, sea, sí, pide que menos lo ordenes. significativo. Acá va Ay, a ser una perdón. función que no devuelve nada, ¿sí? Una función que recibe un número y que imprime, ¿sí? Va a haber un print dentro de la función, ¿sí? Pero a diferencia de la factorial, acá la función no devuelve nada. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? Obviamente va a ser recursiva, va a haber llamadas recursivas, habría que pasar un valor, pero no va a devolver nada. Y sí va a imprimir, ¿correcto? La idea es imprimir el número dígito a dígito. A la derecha les puse una cosa que tienen que usar, que ustedes ya conocen, pero por lo menos se las recuerdo. El por ciento lo que hace es dividir, perdón, me da el resto de la división entera, y el barra barra me da la división entera entre números, ¿correcto? Ustedes ya lo conocen, pero se lo puse ahí para dejar claro que eso lo tienen que usar, ¿sí? Para resolver este ejemplo. Bueno, ¿se animan a resolverlo en un ratito? No sé, 5 o 10 minutos. Tiramos 5 o 10 minutos y alguien me cuenta cómo lo resolvió, ¿les parece? Profe, ¿qué Chicos, sería el menos significativo? el de más a la El derecha, más. el que menos vale. Vos pensás que 123, si vos cambiás el 3 por un 4, 123 por 124, ponele que fueran metros. ¿Te cambia mucho la cosa? Es más o menos lo mismo. En cambio, si cambiás el de la izquierda y cambiás 123 por 223, ahí sí te cambió. Está bien, poner que fueran metros como antes. Ahí es el doble, te cambió mucho. ¿Sí? ¿Me explico? Ah, ok. Sí, sí. Por eso se llama Ahora menos sí. significativo el de la derecha y más significativo el de la izquierda. ¿Está bien? Porque es el que más influye cuando cambia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto, chicos? Sí, sí. O sea, menos significativo es el de más a la derecha, más significativo el de más a la izquierda. ¿Por qué se llama así? Por la razón que les di recién. Es el que más influye cuando cambia. ¿Sí? Si cambia las unidades, no influye. Si cambia las centenas, cambia bastante. Bueno, chicos, les dejamos, ¿les parece? 5 o 10 minutos para que lo hagan. Empezamos por el primero, el que está a la izquierda. ¿Sí? Y después hacemos el segundo, de la derecha. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Empezamos por el primero. ¿Sí? Profe, el segundo sería más significativo, ¿no? Porque dice menos también. Sí, perdóname. Sí, sí. Sí, correcto, tenés razón. Sí, 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 Ah, tal está cual. bien. El segundo sería más, sí, hay un error, sí, es cierto. Sí, sí, no sería igual los dos. Está bien. Sí, fíjense por el ejemplo. ¿Sí? El ejemplo está más claro. ¿Sí? Pero empecemos por el primero, el de la izquierda. ¿Sí? El menos significativo. ¿Sí? El que imprime 3, 2, 1, en este ejemplo. ¿Sí? Chicos, por supuesto, 123 es un ejemplo, eso tiene que andar para cualquier número, ¿correcto? ¿Está bien? Es un ejemplo que yo puse, pero tiene que andar para cualquiera, ¿sí? Bueno, nos tomamos 5 o 10 minutos y me cuentan cómo lo hicieron. Empezamos por el primero, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. Chicos, esto no es recreo, recreo viene después, esto no es recreo, es para hacer ejercicio, después viene el recreo. Nos tomamos nada más que 5 o 10 minutos, pero para hacer esto, no para descansar, ¿sí? Dale, Dale. profe.
Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Pudieron pensar el ejercicio? Chicos, ¿pudieron ver el ejercicio? A mí me falta un número que no estoy pudiendo definir. No, no importa, pero contá lo que hiciste, si querés compartir pantalla. Bueno, ahí comparto. Dale, dale, por favor. Ahí se ve. Sí, sí, sí. Bueno, hice esto y el 1 y el 2, o sea, yo estuve probando con el 1, 2, 3. Hay dos cosas que no puedo hacer. Está bien, pero te cuento, perdóname, tu función sería prog, ¿no? ¿Cómo? La función que estás definiendo se va a llamar prog, ¿sí? Sí. Bien. Primer problemita que yo veo, así, sin analizar el código, ¿no? O sea, digamos, a primera vista, ¿no? ¿Te acuerdas que dijimos, o sea, digo, te acordás para todo, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que toda función recursiva, que en este caso prog sería tu función recursiva, tiene que tener una condición de fin, ¿está bien? O caso base. Que tenga un caso base significa que por lo menos para uno de los valores posibles de entrada, la función no se vuelve a llamar a sí mismo, ¿no? O sea, es como que por lo menos para un valor no y para otro sí, ¿está bien? Entonces, esto de alguna forma me dice que toda función recursiva tiene que tener un if, ¿está bien? Tiene que tener algo que decida, porque si no, ¿cómo separo esos dos casos, ¿no? El no recursivo del recursivo, por decirlo de alguna forma. ¿Me explico? O sea, es como que toda función recursiva tiene que tener un if. Y la tuya, o sea, lo que veo es que no tiene un if, ¿sí? Sí. Ok. Por otra parte, discúlpame, acordate que ¿viste en el ejemplo que yo puse ahí en la última diapositiva? ¿Sí? El valor se pasaba como parámetro. Entonces, vos podés pedir, está perfecto que le pidas el ingreso al número del usuario, pero eso hacerlo en el programa llamador. Después llamar esa función recursiva, ¿está bien? Y pasarle ese número como parámetro, ¿sí? No O entendí sea, lo último. claro, vos ahí estás pidiendo el valor al usuario, ¿está bien? Esa pedida de valor, está bien que la hagas, pero no en la función recursiva. Eso será en tu programa principal y después con ese valor llamar a la función recursiva. Porque si no vas a pedir un valor por cada llamada recursiva. ¿Sí? O sea, siempre hay que, lo que se conoce a veces como separar responsabilidades, ¿no? Cada función tiene su responsabilidad. La responsabilidad de esta función que queremos definir es imprimir ese dígito, ese número, perdón, dígito a dígito, ¿está bien? Pero no leer el número. El número ya lo recibe como parámetro, ¿está bien? Si vos querés pedir ese número al usuario, que me parece perfecto, eso es responsabilidad de otra función, de tu programa principal. Entonces, vos en tu función podés poner, si está perfecto, que pongas input, todo eso. Pero, una vez que diste el número, ahí se lo pasás como parámetro a esa función recursiva que queremos definir, ¿correcto? Así separamos las responsabilidades entre las distintas funciones, ¿correcto? Sí, sí, no lo definí como función, lo hice directamente como... Es que no se puede, porque justamente como Claro. queremos que sea recursiva, tiene que ser una función. ¿Está bien? Si no, no puede ser recursiva. Porque vos Pero, ahí profe, definiste el prog, se llama prog, pero se llama siempre, ¿sí? No, perdón, ahí no se llama prog a prog, vos estás llamando de sola prog, no es recursivo eso. Sí, 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 Eso no no es lo planteé recursivo. como función ya de por sí. Está bien. Por eso, pero acordate que nuestro objetivo de hoy es ver recursividad, y por eso dijimos hacer una función recursiva, ¿sí? Que resuelve el problema. ¿Bien? O sea, a ver, por decirlo de alguna forma, es como que el enunciado del ejercicio te decía hacerlo recursivo, ¿sí? ¿Me explico?
No es que te pedíamos resolverte el problema de la forma que, digamos, que consideres más conveniente. O sea, la condición era hacerlo en forma recursiva. ¿Por qué? Y bueno, pues justamente hoy el tema que estamos viendo es recursividad. ¿Está bien? No sé si me explico lo que estoy diciendo. ¿Sí? Sí, re. Ok. ¿Dejo de Dale, compartir? dale, gracias, sí, dale, gracias. Los demás chicos, ¿qué pudieron hacer? ¿Qué pudieron pensarlo? ¿Quién lo empezó de otra forma, chicos? No, profe, yo no lo pude hacer. ¿Los demás? Yo lo hice similar a la chica que presentó recién. O sea, en forma no recursiva, decís vos. Claro, claro. Mm. ¿A quién se le ocurre, a ver, chicos, cómo hacerlo? Estoy tratando, pero no se me ocurre. Eh, a ver, ¿qué estás tratando? A ver, contá un poquito lo que estás tratando. Si querés mostrar pantalla o algo. No, un while justamente no, porque, o sea, normalmente cuando hacemos las cosas en forma recursiva no usamos while, ¿sí? Porque la iteración la está dando la recursividad, ¿está bien? Ustedes fíjense que en el factorial la forma de hacerlo no recursivo es justamente con un while o un for, pero al hacerlo recursivo no usamos ni while ni for, porque de alguna forma la recursividad me reemplaza a ese while o a ese for, ¿sí? Puede ser que si empezar con if n dividido 10 menor a 0, devolver el mismo número, porque sería un número A ver, de una cifra nomás. dale, ahí me gustó, a ver, dale. ¿Querés compartirlo? Ahí me gustó. Dale. ¿Querés Ay, no, es compartirlo? que se me ocurrió recién. No, No. está bueno, está muy buena la idea, dale, por eso te digo. Pero no importa, andá escribiéndolo en la pantalla y lo vamos pensando con los demás chicos. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, bueno, dale, ahí lo hago. A ver, espera. Sí. No, acordate input no, porque acordate que el número se recibe como parámetro, ¿sí? O sea, no ponemos un input en la función, ¿correcto? O sea, viste, en eso guíate por lo que yo te puse con el ejemplo de llamada. El número se recibe como parámetro, entonces ponele si querés el n en el paréntesis, ¿está bien? Esperá que Perdón, perdí no, tu no pantalla. encontraba el... Esperá que recién lo vi después, Ahí, ahora sí, ahí, ahora sí. ahí.
Claro, y el n ponelo en el paréntesis, porque es un parámetro que recibe la función de G1. Ahí, exacto, ¿sí? Ajá. Ahí me gusta. Bien, ahora sí, andá lo que vos decías. Dale. Entonces, ¿Por qué menor que 0? Perdóname. porque Porque nunca va a ser menor que perdón, 0. perdón. Mayor. El tema es que me quedé trabada. Vos querés separar el caso de un dígito, ¿no? Me dijiste que querías separar el caso que el número tenga un dígito. Claro, por ¿Correcto? ejemplo, si yo mando el número 8, Está como bien. 10 dividido 8 es, sí, menor a Pero ¿y por qué no 0 que preguntás me devuelve un directamente? número. Pero, perdóname, ¿por qué no preguntás por n menor a 10 directamente? Es más fácil, Ah, sí, es verdad. ¿entendés? Porque es una Sí, forma de preguntar si es un solo dígito, ¿está bien? sí. Menor, ¿no? Eso, ahí está. Ahí sí, ahí estás preguntando si es un solo dígito. Bien. En ese caso, ¿qué Sí. haces? Que me imprima n. Exactamente, tal cual. Sí, sí. Perfecto, porque ese sería el caso base, ¿no? O sea, si tengo un solo dígito, imprimo el único que Claro, tengo y terminé. Correcto, perfecto. sí. Bien. Ahí está perfecto. Y ahora viene el otro caso, que sería el genérico, ¿no? Exacto, perfecto. Es. ¿Y el otro caso cómo lo harías? Eh, no sé, no se me ocurre. A ver, ¿qué te decía el enunciado? Imprimir el dígito, imprimir el número dígito a dígito, ¿sí? En este primer Sí, ejercicio era empezando del que está a la derecha, ¿no? sí. Y no sería bueno separar ese dígito de la derecha. ¿Cómo separo el dígito de la derecha? Y lo divido por... Si no pones else n mayor que 10 y pones tipo n dividido 10 y el resto, y ahí lo imprimís. Justamente al resto, ahí está, ¿sí? Al resto, exactamente, el resto, que era el por ciento, ¿te acordás? Viste Sí, que yo sí, pusimos sí. como ayuda ahí a la derecha. Sí, me Ahí está, acuerdo. entonces, n por 110 te da justamente eso. El resto, que sería el último dígito, que es el primero que tenés que imprimir, ¿correcto? Sí, perdón, ¿me puedes repetir que no llegué a escuchar? Claro, el objetivo es imprimir el número dígito a dígito. Entonces lo que tengo que hacer es Sí, imprimir todos los dígitos, empezando por el primero. Con primero me refiero al que está más a la derecha, ¿está bien? Porque sí. primero último es relativo acá, ¿sí? Con primero me refiero al de la derecha. Bueno, ese dígito de la derecha es el que te da el módulo. Si el número, por ejemplo, es 123, como en el ejemplo que yo te puse, 123 módulo 10 te da 3, que es justamente ese primer dígito, que es lo primero que tienes que hacer. Entonces, ¿por qué no empezar imprimiendo eso, justamente ese primer dígito? ¿Sí? El n módulo 10. Entonces, a ver, lo podría poner así. No, Sí, no, sí, está bien, sí, pero si querés, en lugar así. de poner, está bien, pero digamos, como tu objetivo es imprimirlo, en lugar de poner, no es que esté mal, pero te digo para hacerlo más rápido, en lugar de poner A igual n módulo 10, que está perfecto, y después print A, directamente podés poner print n módulo 10, ¿sí? Ok. O sea, va a andar igual, pero te digo para ahorrarte una línea. Ahí está, perfecto. Eso. Ay, no Ahí se sé te qué fue, no sé qué pasó. pasó, pero Bueno, no sé qué pasó. no importa. Poné control Z y te aparece de Sí, nuevo. bueno, esa es una posibilidad. Pero no importa, ahora ya está, ya lo tengo. Ay, Perfecto, ¿hasta ahí estás de acuerdo? sí, Chicos, ¿hasta sí, ahí están todos de acuerdo? ahora lo ¿Sí? entiendo. Bien, pero con esto no alcanza, porque el ejercicio me dice imprimir todos los dígitos, no solo el primero. Ahí está imprimiendo solo el de más a la derecha. ¿Y cómo hago con todos los demás? ¿Por qué necesito el resto? No lo entiendo Porque el eso. resto, esto es un tema de matemática, ¿no? Si vos dividís por 10, el resto dividir por 10 es el último dígito. Si vos tenés el número, Ah, no ok. sé, ponele 1008 y lo dividís por 10, ¿cuánto es el resto? 8. 8. O sea, si vos dividís por 10 y tomás el resto, te da el último dígito. Y eso es lo que te hace el porciento en Python. ¿Sí? Eso no es un tema de Ok. recursividad, es un tema de, no sé, llamémosle matemática. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, chicos, con eso? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, sí, perfecto. Bien.
Con esto que logré hasta ahora, imprimir el dígito de más a la derecha. Pero no me alcanza con eso, tengo que hacer algo más, que es imprimir todos los demás dígitos. Y acá es donde empieza a jugar la recursividad. ¿Sí? O sea, pensemos el problema en forma recursiva. Tomemos ese ejemplo, el 1, 2, 3 que yo les puse ahí en la diapositiva. ¿Sí? Si yo logro partir el número en ese último dígito y los demás, que es fácil con módulo y barra barra, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Fíjense, yo ahí separé ese último dígito, primero, segundo y que lado lo mide, el menos significativo, y lo imprimí. Ahora tengo que procesar el resto del número. En el ejemplo del 123, el resto del número sería 12, ¿sí? ¿Y cómo obtengo ese número 12? O sea, el resto, ojalá, acá me está pareciendo confundir lo que yo digo. La otra parte del número, ¿cómo lo obtengo? O sea, todos los dígitos menos el último, ¿cómo lo obtengo? Y lo divido por, o sea, el entero de dividirlo por 10. Justamente, el entero dividirlo por 10, ¿sí? O sea, n barra barra 10. Eso me da la otra parte del número. No hay que usar la palabra resto para no confundir. Eso me da la otra parte del número. ¿Correcto? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, pero no veo dónde iría. Esperá. Ya vamos a llegar, espera un minuto. ¿Sí? Entonces, si yo hago n barra barra 10, tengo la otra parte del número. Toda esa parte del número, yo lo que tengo que hacer es imprimirla dígito a dígito de derecha a izquierda. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Bien. Y como tengo que imprimir toda esa parte del número dígito a dígito de derecha a izquierda, y eso es lo que hace la función que yo estoy definiendo, ¿y por qué no llamar recursivamente la función? ¿Sí? ¿Por qué no llamar a esta misma función, como le llamaste vos, EJ1? Ahí lo llamo. Claro. ¿Así? Sí. EJ1 creo que se llama, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué le pasas como parámetro entonces? La segunda parte del número que dijimos que es n barra barra 10. Acá adentro iría. Claro. Perdón, no, es que no tengo muy claro. ¿Está bien? Sí, ya está, con eso alcanza. Ahí tengo resuelto el ejercicio 1. Claro, llamás Próbalo, a la misma función de la que partiste, digamos. Exactamente. Fíjense que es recursivo porque yo definí EJ1 y dentro de su definición estoy llamando a EJ1. ¿Están todos de acuerdo que estoy llamando lo mismo que definí? ¿Sí? Veamos si cumple las dos condiciones. ¿Tengo un caso base? Sí. Cuando el número es menor a 10, tengo un caso base. ¿Sí? ¿Me acerco al caso base? Sí, porque esto yo lo voy a llamar con números positivos, ¿sí? Y cada vez que llamo en forma recursiva, divido por 10, o sea, es como que estoy achicando el número, ¿sí? Si yo lo estoy achicando, y seguro que voy a llegar un momento a un número menor a 10. ¿Están todos de acuerdo con esto? Vuelvo a repetir. ¿Por qué es recursiva? Porque en la definición de EJ1 llamo a EJ1, ¿sí? O sea, estoy llamando a lo mismo que estoy definiendo. Segundo punto, ¿tengo un caso base? Sí, porque si el número que le paso es menor a 10, no lo llamo recursivamente. Fíjense que solamente en el caso del else llamo recursivamente. ¿Está bien? Tengo caso base. Tercera condición, ¿me acerco al caso base? Y sí, porque yo cada vez que invoco recursivamente, ¿qué paso? N barra barra 10. O sea, si tenía 1000, le paso 100. Si tenía 100, le paso 10. O sea, como voy achicando el número, ¿sí? Y seguro que, y el número positivo, seguro que llego a menor que 10. ¿Están de acuerdo? Y cuando fuera positivo también en este caso. Pero seguro que llego a menor que 10. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. ¿Siguen? ¿Los demás chicos me siguen todo esto? ¿Te animás a probarlo a ver si anda? Invocar a las funciones ahí juntos. Sí, abajo. Sí. Pero a la izquierda, sí. Profe, Y para pasar Lo tengo que... Ahí como pongo. No, acá no hace falta porque fíjate que no estás retornando un valor, ¿sí? Ajá. No hace falta para nada. Directamente lo llamas ahí. Sí. Esta es una función que no retorna valor, ¿está bien? Sí. Y ahí sí pongo n igual a... Ahí sí va. Ahí sí, si querés leerlo, dale. Sí. Léelo y... Y ahí llamo la función. Vale, exacto. Ahí. Y ahí le pasas n, ¿no? Lo leíste. Sí. Prueba a ver qué te hace.
¿Qué te da error? Fíjate por eso. No. Ah, ¿te ejecutó? Dale. Sí, ¿Te está pidiendo el número? solo que no se ve ahí. Yo no lo veo, pero por ahí soy yo, a ver. Sí, sí, Ah, no, se sí, ve, perdón, sí, disculpame. lo Perdón, veo. perdón, era yo que tenía que poner la pantalla, olvídate. No dije nada. Era mi culpa, Agregué. perdón. Dale, dale. Sí, ahí quedó bien. Ahí está, ¿sí? Bien. Chicos, pero al margen de que veamos que funciona, ¿entienden lo que hicimos? Sí, yo lo Fíjense una entendí. cosa primero. Antes de la recursividad, acá estamos separando responsabilidades, porque tu función programa 1 tiene el objetivo de leer el número y llamar a la otra función, ¿sí? Y la función EG1 tiene como objetivo imprimir ese número que recibe como parámetro, dígito a dígito. ¿Están de acuerdo? Fíjense que el Sí, input no lo pongo en la función EG1 porque no tiene que ver, no es parte de su responsabilidad. ¿Están de acuerdo? EG1 recibe el número como parámetro. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? sí, se entendió. ¿Sí? Chicos, Por los demás ahí, todos. por ahí Perfecto. cuesta al principio, pero No, una por vez que supuesto. empiezas, sí. Vieron que yo les dije antes, la recursividad no es tan fácil como parece. ¿Sí? Parece fácil, pero no es tan. ¿Sí? Profe, Sí, decime. perdón, yo no entiendo varias cosas. Dale, decime. Una es, ¿por qué ponemos, o sea, por qué como que volvemos a llamar al programa y hacemos n/10, tipo, no entiendo esa parte, y después, tipo, toda la parte de definición del programa 1, no entiendo por qué otra vez todo esto. A ver, programa 1 sería tu programa principal, ¿sí? Que tiene como responsabilidad manejar la interfaz con el usuario, o sea, pedir el dato, y luego invocar a EJ1. ¿Está bien? Ahora vayamos a EJ1, que es nuestra función recursiva y es realmente la que el objetivo de este ejercicio, ¿sí? Vos decís, ¿por qué se llama a sí misma? Bueno, se llama a sí misma porque es una función recursiva. ¿Te acordás que pusimos como, digamos, como consigna que la función que íbamos a definir en este ejercicio tiene que ser recursiva? ¿Estamos de acuerdo? Por Sí, eso es 1 se llama a sí misma, ¿sí? ¿Hasta ahí me seguís? sí, sí. ¿Sí? Ahora bien, recordate lo que hablamos hoy, para que una función recursiva termine en forma correcta se tienen que dar dos condiciones. La primera es que tenga un caso base y la segunda que llegue a ese caso base, ¿sí? Entonces la primera, ¿tengo un caso base acá en EJ1? ¿En EJ1 sí o no? Sí, n-10. Justamente, si n es menor a 10 no se llama a sí misma, ¿sí? Bien, ¿me acerco a ese caso base? O sea, sí, sí, es menor a 10 justamente. ¿Por qué me acerco a n menor a 10? ¿Cómo me acerco? ¿A qué llamamos a acercar? Tipo, Me acerco, me llamo, cada vez que llamo recursivamente, yo tengo una cadena de llamadas recursivas, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que corrió recién tu compañera, le puso 1000 no sé cuánto, 1024, poner, ¿sí? ¿Está bien? En la cadena de sí, llamadas recursivas de ese 1024 original, ¿llego al menor a 10 o no? O voy a sí. terminar en 1.000.000, ponele, ¿sí? No, vas a tener menor a 10. ¿Por qué? Porque de por sí no es más chico que 10, pero después lo manda al else y recién Por ahí eso hay hace que hacer como. en la O llamada sea, que tengo, que después, dice n, pero en la claro, o llamada que sea, dice es 1 de n/10. N/10 es dividido por 10. Si varía 1000, va a valer 100. Después de 100 va a valer 10. Entonces me estoy acercando al menor a 10. ¿Está bien? O sea, en la cadena de invocaciones recursivas, el número se va achicando. ¿Por qué se va achicando? Porque lo divido por 10. Entonces, como lo voy dividiendo por 10, seguro que en un momento llego a menor a 10. ¿Están de acuerdo? pero entonces no es como bastante parecido a un ciclo, porque justamente hasta que llegue hasta Estoy simulando un ese. ciclo, sí. Ah, O ok, sea, ok, la pensé que era como. recursividad en su formato elemental como es este me simula un ciclo. ¿Está bien? Lo que pasa es que puedo hacer cosas más complejas con la recursividad. Es cierto lo que vos decís. Vos decís, ¿qué diferencia entre hacer esto con un while? Ninguna. ¿Sí? Es otra forma de plantearlo. Pero, y lo vas a ver en el segundo ejercicio, hay cosas que recursivamente son más fáciles. ¿Sí? ¿Está bien? Pero es cierto lo que vos decís. ¿Con un ciclo lo puedes hacer? Sí. ¿Mandar igual? Sí. ¿Mandar mejor porque va a ser más eficiente? ¿Está bien? Estos son ejemplos muy elementales, pero con la recursividad, problemas más complejos los puedo descargar de un modo más simple.
y vas a ver una pequeña aproximación en el ejercicio 2 con esto, ¿sí? ¿Me seguís más o menos? Pero es cierto lo que vos decís, con un vuelo puedes hacer, sí, sin duda. ¿Está más o Ok, menos claro, sí, chicos, sí. para todos? ¿Sí? Sí, ahora sí. Bien. ¿Todos entienden esto? ¿Seguro? Bueno, antes de pasar al eje 2, un comentario. ¿A quién se le ocurre cómo puedo esto está perfecto, este código, pero ¿quién se le ocurre cómo lo puedo achicar un poquito más? O sea, aplicando el mismo concepto está perfecto que aplicamos, ¿no? Fíjense que lo que hicimos es partir el problema de forma recursiva. Pero ¿cómo podría achicar este código? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo lo puedo achicar un poquito más? Repito, no es que esté mal, simplemente pregunto cómo lo puedo achicar un poquito más. ¿Cómo lo puedo, si lo quieren mejorar un poquito? ¿Sí? ¿A quién se le ocurre? A ver. Con el if, puede ser. O sea, a ver, discúlpame. Ahora me contás lo que decís, pero primero quiero hacer una aclaración. Recordemos que una función recursiva siempre tengo que tener un if, porque si no tuviese un if no podría separar el caso base del resto, Ah, ¿correcto? O sea, sí, if, sí o sí. sí. Pero ahora, ¿qué me decís? Dale, Sí, es decime como si una qué pensás. condición que tiene que tener sí o sí. Exactamente, pero decime qué pensaste del if. Dale, a ver. No, estaba pensando en cómo achicarlo y no sé, era como un renglón menos, pero nada más. Esa es la idea, justamente, sacar, te diría, un renglón o dos renglones, si querés, ¿sí? A ver, chicos, piensen en lo siguiente. Acá, ¿qué condición de fin le pusimos nosotros? Que el número sea menor a 10, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Y está perfecto lo que hicimos. Si es menor a 10, imprimimos ese único disco que tengo y está perfecto, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo hasta acá, lo que hicimos hasta ahora? Y repito, no es que esto esté mal, solo quiero una forma en que lo puedo mejorar aún más, nada más. Pero está perfecto, no es que esté mal para nada, ¿sí? Ojo. Bien, pensemos lo siguiente. Yo no podría poner como caso base que el número sea 0, por ejemplo. Y si el número es 0, ¿qué tendría que hacer? Imprimir 0. A ver, de alguna forma es cierto lo que estás diciendo, pero te hago una pequeña aclaración si querés del enunciado. Está perfecto lo que decís, pero suponete que el enunciado dijera, yo solamente tengo números positivos, no tengo el 0. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, si mi enunciado me dice, tengo números solamente positivos. Está muy bueno tu comentario, pero por eso te hago si lo querés te modifico un poquito el enunciado, ¿no? Pues supongamos que los números sean solamente positivos. ¿Sí? ¿Yo qué tendría que hacer si el número es 0? Porque como yo voy dividiendo por 10, puedo llegar a 0, ¿sí? ¿Y qué tendría que hacer con los 0? Si Dejar mi de objetivo imprimir. es no hacer nada, justamente, dejar de imprimir, no hacer nada, ¿sí? Tal cual. Si el número es 0, no hago nada, porque es como que se me acabó el número, no tengo más nada para hacer. ¿Están todos de acuerdo con lo que estamos diciendo? ¿Sí? Así que, entonces, si yo No lo veo muy bien. O sea, a ver, ojo, pones if n igual a 0 y ahí lo dejas en blanco, digamos. no, pondría la condición contraria, pondría n mayor a 0, Mm, ¿sí? ¿Querés, te vas a escribirlo? sí. Chicos, vuelvo a repetir, no es que esto esté mal para nada, ¿eh? Está perfecto, es otra forma de hacerlo, nada más. ¿Cambio este o uno nuevo? Como quieras, si querés grabarlo, eso como vos prefieras, si querés dejarlo grabado, dejarlo como quieras. Eso, No, lo cambio total. Va a quedar grabado esto. bueno, es como vos prefieras. Si n mayor a 0, ¿qué tendrías que hacer? ¿Cómo? No, Ahora no estás dije nada. preguntando la condición contraria, ¿no? Entonces lo que antes era el then, ahora es el else, ¿correcto? Sí. Entonces si querés borrar ese print y ese else y dejar directamente lo que está abajo. Ahí está. Y si querés anular esa línea, no, ahí está. No, Si lo corro a la derecha, ahí está, eso, perfecto. perdón, ahí. No, ahí está, ahora sí. Bien. Fíjense, ¿qué hicimos ahí? Yo pregunto, si n es mayor a 0, hago lo que dijimos antes, ¿no? O sea, imprimo el último dígito e invoco recursivamente con lo que me queda del número, con otra parte del número. Y si es 0, no hago nada. Como no hago nada, ni le pongo else. No pongo nada. ¿Sí? Ah. Ya está, listo. Fíjense cómo lo simplifiqué. Probalo si querés saber si sigue funcionando. Sí. ¿Cómo? Sí, Espérate. que es verdad que sale lo mismo. Claro, ¿sí?
Es lo mismo, pero es un poquito más chiquito, como que achiqué el código, ¿sí? Lo simplifiqué un poquito más. ¿Lo pudiste probar? No. Sí, sí, Ahí está. Dale, dale, me dio perfecto. lo Sí, pero mismo. siempre muevo la ¿Querés pantalla, no te que, veo. Dale. No, ¿Querés está que lo bien. pruebe de vuelta? No, no, ya lo vi, perfecto. No te preocupes, era Ah, yo que había corrido la pantalla. Dale, perfecto. Bueno, buenísimo. Chicos, ¿todos entendieron esto? Sí, sí, ahora sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿seguro? ¿Todos lo entendieron absolutamente? Si Yo querés tengo después una mini compartir el duda código del nomás. grupo. Dime, sí. ¿Es lo mismo si yo puse que n sea distinto de 0? Porque, tipo, hice lo mismo, pero con, en vez de n mayor a 0, n distinto de 0. Sí, Pero porque en ahí este podría caso sí, aceptar porque... números negativos. Claro, justamente, ahí te aceptaría números negativos, sí. Sí, porque cuando vas dividiendo, en un momento llegas a cero. Sí, está perfecto, sí. Y lo estarías generalizando también para números negativos. Sí, sí, sí. Claro, Está para bueno, sí, números sí. negativos lo corrí y no, tipo, no me los tomo. O sea, anda perfecto, pero el tema de ellos preguntaba por las dudas. Sí, sí, está perfecto, sí. Genial, lo estás generalizando, sí, sí, sí. Probalo si quieres con negativos. Porque si le mandás poner, no sé, menos 200, lo vas a invocar con menos 20, menos 2 y vas a llegar a cero. Sí. Está perfecto, sí, 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 buenísimo. Sí. Chicos, ¿todos entendieron esto? sí, yo Sí. sí. Bien. Fíjense que acá lo que hicimos es plantear el problema de forma recursiva, ¿sí? Porque olvidemos un segundo del programita. Pensemos en el número. Yo tengo un número cualquiera que hice, lo partí en su último dígito, ¿sí? Es como que lo separé en dos partes, el último dígito y el resto, uso la palabra resto para no confundir, y la otra parte del número, ¿sí? ¿Y qué hice? Primero imprimí ese último dígito y luego procesé toda la otra parte del número. ¿Cómo la procesé? Invocando recursivamente. ¿Por qué? Y porque esa otra parte del número tengo que hacer el mismo proceso que el número completo. O sea, imprimirlo dígito a dígito, derecha a izquierda. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Bien. Y ahora, antes de hacer el recreo, ¿cómo haríamos el eje 2? Que es esto mismo, pero al revés, en vez de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer el segundo? ¿A quién se le ocurre una idea, algo para el segundo? El eje 2. Fíjense que es muy parecido, ¿no? La diferencia es que en vez de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. ¿Sí? A ver, les tiro una ayudita. Fíjense, pensémoslo de esta forma. Si yo pudiese partir un número en el primer dígito y la otra parte del número, haríamos esto mismo, porque imprimiría ese primer dígito e invocaría recursivamente con la otra parte del número. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo dijo? Claro. No, no escuché. Supongamos que, ustedes fíjense que yo con barra y por ciento tengo una forma fácil de separar el último dígito de un número, ¿sí? De partir en dos partes, el último dígito y la otra parte del número, ¿correcto? Sí. Bien. Si yo de alguna forma pudiese partir un número, pero con el primer dígito, o sea, separar el primer dígito y la otra parte del número, haría esto mismo. O sea, partiría por ahí, imprimiría ese primer dígito e invocaría recursivamente con el otro. Haría exactamente lo mismo. ¿Sí? El tema es que no puedo hacer eso, porque solamente puedo, o sea, puedo, pero es más difícil, de un modo simple solamente puedo partir en el último dígito, ¿me siguen? Sí. Entonces el tema es ver cómo puedo hacer ese ejercicio 2, pero partiendo por el último dígito, ¿sí? No partiendo por el primero, porque no tengo una forma directa de hacerlo. Tendría que hacerme otras funciones y demás, pero la idea es hacerlo fácil, no difícil, ¿sí? Entonces pensemos cómo lo puedo hacer, pero partiendo por el último dígito, que es lo que es fácil hacer en Python, ¿sí? O en general cualquier lenguaje. ¿A quién se le ocurre alguna idea, chicos? ¿A alguien se le ocurre algo?
No, pero a mí no se me ocurre. A ver, ¿qué puso Ariel? ¿Qué pusiste, Julián Ariel? En el print, ¿cómo? ¿Cree que lo leo bien? Cambiando el porciento por el barra, y no, pero con eso. En el print y la llamada al ejercicio 1. A ver, Julián Ariel Chávez, aclarame bien lo que dijiste, a ver si te entendí bien. ¿De qué te referís con en el print y...? A ver, aclarame porque viene por ahí la mano. Eso que pusiste en la línea número 3, poner N10 y en la 4 poner N barra 10. A ver, ¿te animás a escribirlo, Nina María? Sí, Si querés grabar ese para tenerlo. no veo el chat, por eso, a ver. O sea, lo que te está diciendo, no me acuerdo ese chico, es que cambies. Espera que perdí tu pantalla, dame un segundo. ¿Vos cambiaste algo, puede ser? Que perdí tu pantalla. Sí, ahí está. Ahora sí, ahí está. Sí. Viste que vos tenés la línea 3 y la 4, que las intercambies. O sea, a ver. Y lo pongo acá. Eso, tal cual. A ver, probá a ver qué te da y después lo analizamos. Dale. ¿Cómo? Probalo y después lo analizamos. Probalo, por favor. Sí. Ahí me da bien. Pero Es la justamente lo que verdad que no estamos lo buscando. entiendo. Bien, ok. Yo tampoco lo entiendo muy. ¿Cómo? A Que ver, pensemos lo lo que único hicimos que acá. hizo fue invertir, digamos, el porciento y el dividido, ¿no? Claro, justamente invirtió esas dos líneas, ¿no? O sea, no los símbolos, sino las líneas, sí. ¿Vos también habías pensado eso? Vale, perfecto, sí. Entonces yo entendí que vos decías invertir sin cambiar las líneas, pero está bien, está perfecto, sí. Vamos a analizar un poquito lo que hicimos ahí. Esa es la solución, ¿sí? Pero vamos a tratar de entenderla. Porque, bueno, vimos que funciona, pero acá lo importante no es que funcione, sino... O sea, también es que funcione, pero entenderlo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. A ver, nosotros partimos el número en el último dígito y el resto y la otra parte del número, ¿correcto? ¿Así estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué es lo que hicimos? Lo partimos de esa forma porque es la única forma en que lo podemos partir. ¿Sí? No me da para ir con otra herramienta fácil para partir un número. Sí me permite partir el dígito de más a la derecha y toda la otra parte del número. Entonces, como yo lo puedo partir por ahí, lo parto por ahí, con porciento y barra barra, ¿qué es lo que hago? Como yo quiero que ahora imprimir de izquierda a derecha, ¿cuál es el último dígito que voy a imprimir? Suponiendo que el ejemplo sea 1, 2, 3, ¿no? El que puse yo en la PPT. ¿Cuál es el último dígito que voy a imprimir de ese número? ¿El 1, el 2 o el 3? El 3, el último. El 3, justamente el 3. Entonces, fíjense que lo último que hago es justamente ese print de n barra 10. O sea, ese último dígito es lo último que imprimo. ¿Sí? Ah, ¿Coincide sí. conmigo? Sí, ahí Y lo vi. antes de eso, ¿qué hago? Lo mismo con el resto del número. Para hacer lo mismo con el resto, repito, con resto me refiero no al resto matemático, sino a la otra parte del número, ¿no? Claro. Invoco la función que estoy definiendo. ¿Está bien? Sí. Es la misma forma que la anterior de pensarlo. ¿Están de acuerdo? Pero esto cuesta, Sí. hay que pensarlo bastante. Yo dije, la recursividad no es tan fácil como parece. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen, chicos? Vuelvo a repetir, la Sí. recursividad hay que pensarla bastante. Pero yo les hago una pregunta ahora. Estos dos ejercicios parece que fueran casi lo mismo, de hecho lo son, porque simplemente invertimos dos líneas, ¿no? Es como que tiene un nivel de dificultad similar. Pero sin embargo es más fácil pensar el primero que el segundo, ¿correcto? No sé si están de acuerdo conmigo en eso. Sí. ¿Por qué empezamos por el uno? Porque es más fácil de pensar, aunque la resolución sea la misma, es más fácil de pensar. Ahora pregunto lo mismo. Me acuerdo que alguien de ustedes comentó antes que eso se podía hacer con un while en ejercicio 1, ¿no? Que yo le dije, sí, perfecto, es correcto. ¿Está bien? Lo podía haber hecho con un while o con un for o con algo de eso. Ahora pregunto, el segundo. ¿Es tan fácil hacerlo con un while o con un for? No es que no se pueda, pero ¿es tan fácil como el primero hacerlo con un while o con un for?
¿Qué les parece? Acá se complica un poquito más hacerlo en forma no recursiva. Y sí, se complicaría más. Se complica un poco más. Entonces, acá donde vemos la ventaja de la recursividad, ¿sí? Pero el primero, da lo mismo hacerlo con un while en forma recursiva. El segundo, sí es más fácil hacerlo recursivo. ¿Se puede hacer con while? Seguro que se puede, porque todo se puede hacer no recursivo, porque en el fondo la máquina no es recursiva, ¿sí? O sea, todo se puede hacer en forma no recursiva. Pero es más difícil. La recursividad lo que hace es simplificarme las cosas. ¿Está bien? ¿Me explico? Entonces, en el segundo vemos que esa ventaja, si lo quieren, que tiene la recursividad, que es que, en algunos casos, por supuesto, me permite simplificar las cosas. No todos, ¿sí? Pero en algunos casos me permite simplificar las cosas, ¿no? Si yo les preguntaría a ustedes, en estos dos ejemplos, ¿qué es mejor, hacerlo iterativo o recursivo si evalúo ventajas y desventajas? ¿Y ustedes qué me dirían? O sea, recordemos que la recursividad siempre tiene como desventaja que ocupa muchos recursos, que emplea muchos recursos, ¿sí? Y la ventaja es, en algunos casos, que me simplifica las cosas, ¿sí? Entonces, se me guío por la eficiencia y, bueno, descarto la recursividad, pero siempre, en todos los casos. Si quiero hacer una especie de mix, un promedio entre eficiencia y facilidad de escribir el programa, y podría ser que el primero, sí, lo hago sin recursividad, pero el segundo sí lo hago recursivo, ¿sí? Como es más difícil, prefiero sacrificar eficiencia para simplificar el código, para simplificar mi tarea como programador. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo, chicos? Sí. Entonces el segundo, de repente digo, bueno, lo hago recursivo. El primero no, porque lo puedo hacer con un while y va a ser lo mismo, ¿sí? En cambio el segundo, si lo hago con while, y se me complica la cosa. Entonces me conviene hacerlo en forma recursiva, ¿sí? Pero en general es más fácil pensar los problemas en forma recursiva. Chicos, yo sé que no es un tema fácil. El tema es que más o menos me hayan seguido. Después de a poquito van a ver que lo van a ir entendiendo, ¿sí? Pero no es un tema fácil la recursividad, aunque al principio parezca otra cosa, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, sí. Ustedes vieron que la recursividad, cuando empezamos con el ejemplo federal, parecía todo fácil, pero después cuando tuvimos que hacer ejercicios se nos complicó. Eso es perfectamente normal, ¿sí? Nos pasa a todos, nos pasó a todos alguna vez. La recursividad es así, o sea, parece fácil, pero después nos damos cuenta que no es tan fácil y hay que masticarlo bastante, ¿sí? Pero después van a ver que de a poquito lo van a entender. Me conformo con que más o menos se haya entendido la idea. ¿Más o menos todos entendieron más o menos la idea? ¿Esto? sí, sí. ¿Sí? Sí, cuando llegamos a los ejercicios se me complicó, pero sí, No, la idea general se entendió. Por eso te digo, o sea, es como que no es tan fácil como parece, ¿sí? O sea, pero está bueno, el tema de está bueno. Bueno, chicos, les agradezco y ahora en un rato después hacemos un retiro y siguen con Carlos. No sé, Carlos, ¿a qué hora querés seguir?